90M, La Voz del Noroeste. Recuerden que estás de 2 a 3 de la tarde en el programa de Tú a Tú, el original. Así que hoy vamos a tener a dos personas destacadas como panelistas que en este momento están por líneas telefónicas, y es el compañero y amigo Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático. Así que buenas tardes, Juan. Me alegra muchísimo el poder escucharte y saber que estás bien de salud. Buenas tardes, gracias por los buenos deseos. Sí, hasta ahora me diagnosticaron COVID el jueves pasado, ya hace una semana, y hasta ahora he estado sin síntomas. Sigo bien vigilante, ¿verdad? Porque esta enfermedad se desarrolla un poco de forma irregular, pero hasta ahora súper bien. Bueno, que así sea, ¿verdad? Que se mantenga entonces de manera mínima y que obviamente te recuperes pronto. De igual manera, tengo el compañero y amigo Pedro Juan Méndez del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenas tardes Ramón, buenas tardes señor Zaragoza. Un placer nuevamente estar con ustedes y alegre pues porque el COVID no atacó fuertemente al distinguido señor Zaragoza. Bueno, eso es así. Confiamos, ¿verdad?, en que vaya mejorando día tras día y que meramente haya sido un sustito. Bueno, hay temas que son relevantes e importantes en la tarde de hoy, ¿verdad? Quizás muchos están más pendientes a qué es lo que va a pasar esta noche con los candidatos a la gobernación que van a tener su primer debate, pero eso vamos a cerrar el programa preguntándole a Juan y a Pedro sobre qué opinan sobre cada uno de sus figuras a las cuales ellos apoyan de cada partido político. Pero vamos a tocar para mí un tema que es bien sensitivo, un tema que es significativo señalar porque representa el futuro de Puerto Rico. Y es el hecho de que ustedes saben que la señora gobernadora solicitó una sesión extraordinaria, y yo había anunciado desde temprano en el programa de noticias que tengo en la mañana de que iba a haber unos impases, iba a haber unas negociaciones, iban a haber unos dimes y diretes con relación a los nombres que había sometido la señora gobernadora. Muchos de estos nombramientos que quiere que se haga y que se confirmen a través de Cámara y Senado responden a darle premio de consolación a muchas de las figuras que militan dentro del Partido Nuevo Progresista, pero también contratistas que han estado con la señora gobernadora desde el primer momento que ella ejerció como secretaria de Justicia. ¿Y qué pasa? Pues que ya Rivera Chat le colgó dos figuras para jueces en el día de ayer. Ahora unos rotativos de la prensa mencionan nombre y apellido de contratistas bien cercanos a ella que los está ubicando en diferentes posiciones y aparentemente, como yo lo advertí, ya está el cabildeo fuerte donde le van a decir a la señora gobernadora, bueno, yo te nombro esta a cambio de que tú aceptes el nombramiento de esta otra persona, y hay una lucha constante de un lado y de otro a través de los portavoces que envía de un lado y de otro. Así que, ¿qué me puede decir Juan Zaragoza con esta situación de estos nombramientos? Y no cabe la menor duda que uno de ellos es Osvaldo Soto García, que todo el mundo ha dicho, esa persona no es la persona para ser la persona que va a dirigir los destinos de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Así que, Juan, ¿qué me puedes comentar al respecto? Sí, mira, esto es triste, ¿verdad? Es una de estas costumbres de la política vieja de ambos partidos. O sea, yo no vengo aquí a tapar el cielo con la mano. Y este tipo de cosas ofende de diferentes maneras, ¿verdad? Ofende porque, para empezar, no podemos olvidar que estos puestos se pagan con fondos públicos, ¿verdad? Son con los chavos tuyos y míos, que se le estaría pagando en algunos casos por 10 años a estas personas. Segundo, ofende porque son personas que en la mayoría de los casos no están cualificados, ¿verdad? Distingo, por ejemplo, que es una costumbre siempre cuando se acaba un cuatrienio de nombrar allegados al gobernador o a la administración abogados de jueces.
Oye, pero por lo menos esos son abogados. Aquí tenemos el niño símbolo, que es Osvaldo Soto, que es una persona que cogió un curso de contabilidad básica y lo están nominando para Contralor de Puerto Rico. Pues ahí tiene el caso típico del funcionario que no tiene las capacidades para ejercer su función, y que pues, es doble premio, ¿verdad? Y esto abona al deterioro de nuestras instituciones. Tú sabes que en el pasado programa yo te comentaba que Puerto Rico lleva décadas ya con un desmantelamiento progresivo institucional, debido pues, al desmantelamiento de las agencias, ¿verdad? Por los despidos, por las ventanas, por diferentes cosas que han vaciado a las agencias y las han dejado disfuncionales. Número uno. Dos, porque muchas veces la cabecera de la agencia son gente que no tiene la capacidad. Y tres, por la politiquería, ¿verdad? En los altos niveles de la agencia. Pues ese son el tipo de cosas que de verdad que ofenden por todos lados, como te decía. Ofenden porque son fondos públicos, ofenden porque son personas no capacitadas, y ofenden aún más porque estás hablando en el contexto de un país en quiebra, ¿verdad? Y entonces después nos quejamos, nos preguntamos ¿por qué la gente no cree en el gobierno? ¿Por qué la gente no cree en las instituciones? ¿Por qué la gente coge las maletas y se va para Estados Unidos y deja el carro en el parking? ¿Por qué se burlan del país? Dicen que aquí nada funciona, que aquí esto es politiquería. Pues este es el tipo de cosas que definitivamente gente como yo, que nunca hemos incursionado en la política, y otros que han incursionado, ¿verdad? Pero se están dando cuenta de la escritura en la pared, que tenemos que darle fin, porque es que el país no aguanta más. Es tanto la molestia que tengo que podría estar hablando a media hora, pero para que el otro compañero del PIB me gane los chavos, le voy a pasar el micrófono. Bueno, Pedro, pues te toca a ti el turno. Dale, Pedro. Oye, eso es un buen pie forzado. pero no voy a cantar hoy. Buenas tardes otra vez. Esto es terrible. Esto es terrible porque tenemos que hacer un poquito de historia en términos de muchos de estos nombramientos de última hora cada 4 años. Y cuando uno evalúa algunos de esos nombramientos, sabemos que son profesionales que en su vida privada no han sido exitosos, no han descollado, no han sido la persona que uno esperaba que fueran en sus diferentes oficinas, en sus diferentes organizaciones. Y entonces al final del camino, o al principio, siempre han sido unos activistas políticos, y no hay otra manera que acomodarlos en nombramientos que le duren 4 años y hasta 10 años, que quizás los nombramientos de 10 años son para personas que tienen un mayor conocimiento, que se supone que tengan una mejor manera de evaluar. Pero en el caso que nos mueve, el caso de este señor Soto, es una cosa abominable, por poner ese término, porque es una persona que primero en sus cualificaciones dicen de aunque haya estudiado bastante en diferentes instituciones superiores, pues no son de las más reconocidas tampoco. Y aunque haya tenido alguna experiencia, no es en el campo que nos trae, que es el de la Contraloría, que es un campo bien, y el señor Zaragoza mejor que todos nosotros lo sabe, bien específico, bien puntilloso, y tiene que ver precisamente con los usos que se le da al dinero público, al dinero que sale de nuestros bolsillos. Y entonces nombran una persona que a todas luces ha sido toda su vida un importante alfil político en ese ajedrez. Y ese alfil, pues obviamente, ¿cuál va a ser su posición si llegara a ese nombramiento? No sabe cuadrar una chequera a lo mejor, y entonces quiere cuadrar lo que es la inversión, en lo que se hace del dinero público, y entonces va a depender de unas personas que sin lugar a dudas, por mucho empleados de carrera saben más que él, y él no puede supervisar porque no tiene mínimamente el conocimiento para supervisar un buen trabajo, me imagino yo, no por mi experiencia, sino por lo que uno sabe, por conocimiento ajeno, de lo específico, de lo importante que es conocer la ley. En Puerto Rico, los expertos en el campo de la contaduría pública obviamente están muy bien pagos,
porque conocen la ley de arriba abajo y conocen lo que es 1+1 y lo que y conocen lo que es verdaderamente la matemática, en lo que es la administración pública. Si este señor no ha sido nada que tenga que ver con lo que es verdaderamente administración, ¿cómo va a tener bajo su liderato a muchos contralores de cajera que son excelentes, gente que se conoce la ley, gente que le van a llevar quizás un trabajo bien hecho, y él sencillamente no va ni siquiera a entender qué es lo que le están diciendo en términos de violaciones a la ley? Es un descaro, y ese es el frosting de ese bizcocho grande de los casi 100 nombramientos que la gobernadora está enviando. Yo creo que en los demás nombramientos pues también hay unos señalamientos graves, y mencionabas tú, Ramón, el hecho de que hay muchos contratistas. ¿Y qué son los contratistas? Es la persona que verdaderamente son los inversionistas políticos de los partidos de mayoría en nuestro país. Y entonces usted, encima de que los tenía de contratistas, encima de que eran sus aportadores, los que le hacían reuniones en su casa para conseguirle dinero para sus diferentes campañas, ahora los va a premiar como un trabajo que inclusive van a ganar mucho menos, pero van a tener acceso a mucho conocimiento para dentro de 3, 4, 5 años volver a ser contratistas. Ese es el problema grande que hay. Y entonces en la judicatura yo no me atrevo a mencionar nada. Hay muchos buenos abogados, hay mucha gente muy bien preparada, que quizás no son exitosos en el campo de ir al tribunal todos los días, pero son muy buenos quizás en una oficina, haciendo investigación. Pues allí alguien que sepa mucho de ese campo, de lo que es el estudio legal, puede decir, pues mira, este es bueno, este es regular, este no sirve, lo premiaron, por usar premiar, porque es un activista político, pero tiene que haber algunos buenos juristas allí también. Y entonces se cuela uno bueno, que no es el activista mayor, pero se van a colar un por ciento alto de gente que toda la vida han estado esperando esa posición para saber que en 20, 25, 30 años ya se retiraron con una buena manera de vivir en sus años, pues ya del disfrute de lo que sembraron. Ciertamente. Oye, y los comentarios de Pedro también, algo que él mencionó ahorita al principio de la conversación, el aceptar este tipo de trabajo cuando uno sabe, porque él lo tiene que saber, ¿verdad? Él no tiene las cualificaciones. Es un callejón sin salida, porque sus ejecutorias en el futuro siempre van a estar sombreadas por esta nube, ¿verdad?, de duda ante el público, y más una posición como contralor, ¿verdad?, que se supone que pase juicio sobre la corrección de las acciones financieras de los funcionarios. Y aún dándole el beneficio de la duda, por mejor que lo haga, siempre va a tener, va a haber la sombra de la duda, porque todo el mundo, no hay que ser ingenuo para uno pensar que este funcionario va a ser agradecido con la administración que le consiguió un trabajo con ese nivel de compensación por 10 años, ¿verdad? O sea, que son personas que se meten en estas cosas y no se dan cuenta que es que no tienen forma de salir bien, no tienen forma, porque es que siempre, ante su falta de credenciales, no importa lo que hagan, siempre va a crear una duda, ¿verdad? Y le afecta a él y le afecta a la institución, es lo más importante, porque el que él se vaya desacreditado, pues se une, es otra página más en el libro de funcionarios públicos, de la enciclopedia, de funcionarios públicos de este país desacreditados, pues uno más, uno menos, pero es el país el que sufre, ¿verdad? Así que, oye, Ramón, siempre va a estar matizado de la parcialidad, no va a poder ser imparcial. Sí. Ajá. Perdona que lo interrumpa, pero es que a mí me parece todavía que esa es la gran bola de humo para colar algunos otros nombramientos y que se discutan menos. Me parece a mí que a lo mejor ya tienen seleccionado una persona, quizás a alguien que tiene tiene posibilidad de salir en una posición pública, y no quieren por ahora tocar una posición pública en las elecciones, ¿no? Para una posición pública en las elecciones, y tienen a alguien señalado, tienen a algún preferido, y este señor se va a prestar para tratar de aguantar un poquito, y si se tiene que ir se va y lo van a acomodar como quieren otro lado, si es que hay la desgracia de que el Partido Nuevo vuelva a ganar estas elecciones. Yo soy de los que creo que no hay manera de que pueda ganar las elecciones, pero si ellos están apostando a que ganan las elecciones, a lo mejor están apostando a que este señor va a seguir siendo un buen peón
y que en su momento si en el Cámara y Senado votaran a su favor, en su momento él, como un buen peón, como una persona muy fiel y que siempre cae acomodado en algún lado, él va a irse y le va a dejar el espacio a otro. Terrible sería que lo nombraran por 10 años y que entonces estemos bajo una persona que a todas luces podría ser un incompetente en esa posición. Bueno, y el ejemplo lo tenemos ya que estuvo en la Comisión Estatal de Elecciones. Miren el caos que ha dejado allí. Sí mismo. Sí mismo. Oye, y es que hay una dimensión interesantísima, ¿verdad? El que no ha trabajado en el gobierno no sabe cómo que se va a hacer el cobre allá adentro. Allá en las agencias siempre hay unos soldados de la fe partidistas, ¿verdad? Que hacen el trabajo que el partido les pide que hagan. Yo te digo, yo me recuerdo cuando yo, en mis últimos meses en Hacienda, estábamos en proceso pues del pago de las últimas quincenas, de la liquidación de vacaciones. Ya en noviembre, diciembre la gente empieza a abandonar el barco, ¿verdad? Yo me quedé hasta el final, porque era miembro del comité de transición. Pero es interesantísimo cómo una vez ya perdidas las elecciones por el Partido Popular, los soldados de la fe partidista del PNP empezaron a hacer su trabajo. Entonces tú los llamabas, mira, necesito que me hagas este trabajo, algunos empleados, necesito que me hagas este trabajo en centro de cómputo. Y te decían, no, yo no lo voy a hacer. Y empezaban a entorpecer, a boicotear, a desaparecer el documento. Tú los mandabas a buscar y te decían, los mandabas a buscar de la oficina del secretario, decían, yo no voy. Se desaparecían, los mandabas a buscar con la seguridad, se iban de Puerto Rico, y esos empleados, con ese acto de insubordinación, cuando empieza enero y febrero, son los héroes. La administración los recibe condecorándolo, porque esos son los soldados de la fe partidista, los que hicieron el trabajo, y entonces tú los ves que se jactan en enero y febrero, mira, yo fui el que trancó el bolo aquí, yo fui el que saboteé allá, y es una dinámica terrible, ¿verdad? Y todos esos actos pues se premian, y así pues te dan tu ascenso, te hacen jefe de una división, y entonces está la dinámica de ese tipo de empleados, que son una minoría, pero son bien activos, porque la mayoría de los empleados públicos de nuestro país son gente sacrificada, que con unas condiciones malísimas de trabajo se levantan todos los días a hacer sus funciones. Pero están estos otros que son literalmente unos soldados, y pues viven de recompensa en recompensa. Y es una dinámica interesantísima, muy dañina para el país, pero que está ahí. Y esto de Osvaldo Soto, pues es lo mismo, pues es un soldado de la fe partidista. Y como tú dices, si no lo ponen ahí, lo ponen en otro sitio. Pero él siempre va a ser fiel a ese grupo. Claro. Yo no sé si ustedes saben la lista enorme que sometió, porque empezando con este señor que ustedes mencionan, Soto García, para Contralor de Puerto Rico, luego hay nombramientos judiciales en términos de jueces del Tribunal de Apelaciones, son 2 que tienen. Jueces superiores, no voy a mencionar los nombres, pero van por 20. En términos de jueces municipales, 4. Cuando hablamos de nombramientos fiscales, no me voy a identificar fiscal 1, fiscal 2, fiscal 3. Imagínate, estamos hablando que yo veo aquí 28 nombres, imagínate, en fiscales de distrito 2, procuradores de relaciones de familia 3, registro de la propiedad es donde lo veo bastante sano, donde lo que están es renominando ya, y mira para allá, se coló un popular ahí, deja ver si lo logran renominar. Ay, virgen, hay uno ahí colado. Ay, señor, ni voy a mencionar el nombre. No, lo cuelgan más pronto. Nombramiento de juntas y comisiones, aquí sí que se botó la bola. Aquí estamos hablando que hay 16 nombramientos y obviamente hay uno, el último que aparece en la lista, por no ponerlo primero, fue el de Mariana Cobian, que para comisionada asociada del negociado de telecomunicaciones. Pero como ustedes acaban de decir, son hijos de la fe que están ahí buscando la herencia que le toca. Así que no vamos a meternos más en eso, porque me va a dar coraje también, como le dio a Zaragoza, y entonces va a tener que Pedro volver a batear de emergente.
Así que vamos mejor a cambiar de tema, pero vamos a hacer una pausa para seguir dialogando con Pedro Juan Méndez y Juan Zaragoza. No se me vayan, que esto se pone bueno. Bueno, mis amigos, de regreso aquí a De Tú a Tú por WISA 1390, y en la tarde de hoy me acompaña el compañero Juan Zaragoza y el compañero Pedro Juan Méndez. Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático y Pedro Juan Méndez del Partido Independentista Puertorriqueño. Hay un tema que no podemos pasar por alto, y es el tema que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay un contrato ahí que es la pesadilla de muchos y la alegría de otros, y es Luma Energy. Un contrato que es todo a favor de Luma, por lo que muchos dicen, lleno de irregularidades, con violaciones directas a la ley de la Constitución de Puerto Rico. Y básicamente todos están de acuerdo, de un partido y de otro, y todo aquel está de acuerdo en que es necesaria una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no llegar al extremo de pasar entonces a privatizar estos servicios, porque realmente van a ser muy onerosos para el ciudadano en general. Se han descubierto innumerables detalles con relación a ese contrato, a tal grado de que el presidente de la UTIER le ha solicitado a todos los candidatos que aspiran a la gobernación plantear qué va a pasar con ese contrato, y innumerables preguntas más en una carta que le sometiera a los candidatos, pero vamos a concentrarnos específicamente con este contrato de Luma Energy. Ustedes que van a asumir un rol dentro de la legislatura de nuestro país, ¿qué debemos hacer para una transformación real de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Y qué debe pasar con ese contrato que a todas luces es bueno para la compañía y malo para el pueblo de Puerto Rico? Pedro, ¿qué me puedes decir? Pues sencillo, y yo voy a dejar que sea el amigo Juan Zaragoza quien dé más detalles que yo, porque él tiene que haber leído bastante más que yo y comprender también los detalles de ese contrato, que a todas luces, como tú bien señalas, es topar clavo y napar martillo. Pero uno tiene que tratar de entender por qué se le abren la puerta tan fácil a este tipo de inversionistas que en apariencia no tienen ninguna relación con nosotros en Puerto Rico, y de la noche a la mañana sale una gente que viene de allá por decir, de un campo de los Estados Unidos con una tremenda compañía, con unos tremendos amarres, y logran unos contratos que a todas luces pues solamente los benefician a ellos, a los que los llevaron o los trajeron hasta ese contrato. Y entonces las excusas que en nuestro país se daban para que eso se diera, desde que empezó a hablarse de todo esto de la privatización, donde obviamente uno de los abanderados de la privatización, en específico de energía eléctrica, fue el precandidato a la gobernación, el señor Batia. Pues crearon el camino para que esto sucediera, y obviamente en ese camino, en ese proceso, el liderato completo de la UTIER y nosotros desde el Partido Independentista estuvimos siempre denunciándolo. Yo recuerdo haber ido hace más de 2 años a diferentes charlas que las daba el presidente de la UTIER en diferentes sitios que se le enviara. Yo lo vi en una charla que nos fue a dar, aparte del liderato intermedio del partido en el Comité Nacional de PIB. Nosotros lo vimos, y yo estuve en Mayagüez en una ocasión que se trajo para que hablara de todo este proceso de privatización, de cómo se le hacía difícil hablar de energía renovable a los boricuas, a nosotros los que tenemos mejores ideas en ese sentido, y que sabemos que el sol no se va a mudar de donde está.
que el mar tampoco se va a secar. Y entonces, al final del camino, vemos una gente que se siguen lucrando, que se siguen beneficiando, algunos de ellos pues muy bien acomodados, que no importa quién gobierna el país, siempre están cerca y siempre tienen unos contratos y siguen con sus amarres y sus agajes. Así que este contrato de Luma, sin lugar a dudas, los candidatos que de verdad quieran hacer un trabajo por el país van a tener que sudar bastante para poderlo llevar al rincón donde se pueda desatar esos nudos, porque yo no sé hasta dónde, personalmente no sé hasta dónde ese contrato ya firmado no se pueda salir de él. Hay unos compromisos, van a haber unos gastos, van a haber unos costos. Sin embargo, le han dado un premio a una gente que nadie conoce para que se establezcan un sistema que está débil con dinero que ni siquiera es de ellos. Así que me parece que todo el que venga, todos los candidatos, desde el candidato a legislador municipal hacia arriba, deben estar oponiéndose a esto que se llama Luma. Muy bien. Juan, ¿qué me puedes decir sobre mira, ese contrato? Varias cosas. Yo no favorezco que ningún empleado público se quede sin trabajo. Pero también, y esto lo mencionaste tú cuando arrancaste con el tema, yo creo que muy poca gente está satisfecha con energía eléctrica. Oye, yo tengo oficina en Guaynabo City, como le dicen. Ahí se va la luz todos los días. Todos los días se va la luz. Y mi oficina queda en la misma Martínez Nadal. Imagínate tú. O sea, muy poca gente está contenta con ese servicio. Yo no descarto, ¿verdad?, la intervención privada de algunas facetas de energía eléctrica, pero siempre de forma bien particular, salvaguardando los derechos de los empleados públicos, respetando las plazas. Este contrato, de verdad que está bien tóxico. Es un contrato que no deja abierto el establecimiento de unas métricas de cumplimiento. A mi entender, es el tipo de contrato donde el gobierno de Puerto Rico está quemando a los barcos. Tú sabes esa frase que se usa cuando llegaban los conquistadores a las islas o a los territorios, y quemaban los barcos para construir casas o calentarse, y entonces no tenían cómo volver para atrás. Pero un poco en esa misma línea, porque entonces ellos deciden con qué empleados quedarse al final del contrato, 10, 15 años. Si decidimos salir de ellos, no tenemos empleados, porque ellos salieron de los empleados, ¿verdad? O sea, es un contrato, atendiendo algo que decía Pedro, me parece que sí hay una cláusula de recesión del contrato, no sé si son 25 o 30 millones, que es un montón de dinero para un país quebrado, pero cuando tú te pones a ver que le pagamos 50 millones a COI y 50 millones a BDO, pues 25 no es tanto, ¿verdad? Pues sí, es el número que yo recuerdo. De lo malo, lo menos malo. Exactamente, para salir de un contrato como este, o 10 millones. ¿Te acuerdas de aquel invento de la Kelleher, de una plataforma para que los muchachos hicieran research por internet? Y eso lo puede hacer ahora mismo de gratis. Pues, oye, los 25 millones de pesos son de nuevo, son muchos, chavos, pero palidecen al lado del uso cuestionable que se le ha dado aquí al billete, ¿verdad? Yo creo que este es un mal negocio para Puerto Rico. Tú coges una corporación pública como esa que no funciona, no tan solo por problemas internos, sino por todos los que están alrededor de ella guisando. Pues el mero hecho de que ahora se llame Pepe y después mañana se llame Luis, pero sigan guisando de la misma forma, no significa que nada va a cambiar internamente. O sea, que tampoco la privatización es una varita mágica. O sea, el hecho que ahora antes era Pepe y ahora es Luis, pues, o sea, ya se resolvimos el problema. Eso no es así. Y entonces aprovecho también para mencionar que tenemos que estar ojo al pillo, porque se está cocinando algo similar en acueductos alcantarillados. Bendito. Eso está por ahí. Tú sabes que bajo las leyes estas de la APP, pues hay unos acuerdos de confidencialidad, que así es un mamey, ¿verdad? Hacer las cosas a espaldas del pueblo. Se negocia todo y cuando lo ponen encima de la mesa, ya casi todo, ya lo que falta, ya el contrato está firmado. Cuando nos enteramos, ya el negocio está completo. Pues hay que estar bien pendiente a acueductos de alcantarillado. Tuve los otros días una buena conversación como con 25 o 30 gerenciales de acueductos.
me apercibieron de la situación. Aquello allí es una piñata de contratos y de regalías y de aquello. Allí están repartiendo billetes a dos manos. Wow. Y quieren acabar la fiesta con una privatización. Así que, amarrándolo con algo que tú decías ahorita, pues a veces uno le da la impresión que son fuegos artificiales para distraer la atención, porque hay otras cosas cocinándose detrás. Y una de esas cosas podría ser un tumbe en la autoridad de acueducto. Tenemos que estar ojo al pillo. A mí lo que me preocupa de todo este proceso, Juan y Pedro, es que en el transcurso de estos últimos años yo he visto cómo se ha ido desmantelando el sistema gubernamental de Puerto Rico. Dice que con unos objetivos quizás de conseguir el ideal de la estadidad, pero el gobierno de Puerto Rico, bueno o malo, en muchos aspectos, protegía a través de estas corporaciones, agencias y demás, servicios directos al ciudadano, que hoy en día, si en los municipios no los dan, el ciudadano común estaría a la deriva con 1001 problemas más que los que tiene ahora. ¿Ustedes están de acuerdo con esta visión o es errado lo que yo estoy percibiendo? Y te lo voy a amarrar con la situación de acueducto. Mira, ese desmantelamiento en muchos casos es planificado para que entonces la privatización sea una fruta bajita que se caiga sola. En el mismo caso de acueductos, por ejemplo, ellos tienen un problema con los contadores, ¿verdad? Un hecho de tecnología, la precisión de los contadores es baja. Pues entonces acueductos, en vez de programarse para sacar unos milloncitos todos los años, en un programa de 6, 7 o 7 años, y decir en 7 años vamos a sustituir todos los contadores de Puerto Rico, pues no lo hacen. Y en el momento dice, pues vamos a privatizar porque hay que cambiar los contadores. Dice, pero espérate. Pero sí, es que tú estás hablando de eso hace 5 o 6 años. Si hubiese empezado a hacerlo poco a poco, lo hubiese terminado ya. Uh-huh. Entonces no lo hacen, provocan la crisis. Y entonces la varita mágica es la privatización. Pues ahora vamos a privatizar el servicio al cliente, porque ellos vienen a poner el capital para poner los contadores. Pero si tú tú sabes que el problema existe. ¿Y por qué no empezaste en el 2013, en el 2014 a cambiar los contadores en un programa de 7 años? O sea que muchas veces detrás de estas privatizaciones, detrás de este desfase operacional, hay un plan cuidadosamente plan planificado, ¿verdad? Perdonando la redundancia, para que entonces cuando se abre el telón y salga el caballero, ¿verdad? Con armadura, en el caballo blanco de la privatización, la gente se para y lo aplauda. Por fin nos vino a salvar. No, pues terrible. Pedro, ¿quieres comentar al respecto? Dejo a Pedro. Sí, yo no voy a abonar mucho, pero cuando Zaragoza nos menciona del disgusto que se ha creado, pues mira, eso ha sido así. El disgusto ha venido en dos direcciones. Primero, por el mal servicio, y segundo, porque históricamente tanto Energía Eléctrica como Autoridad de Acueductos se convirtieron en los bancos de talento de los partidos de mayoría, y entonces eran los trabajos que mejor se pagaba en Puerto Rico para trabajos no diestros y para trabajos muchos de ellos diestros. Y entonces tú no podías llegar allí si no comprabas el favor de que algún político con algún agarre pues te recomendara, sabe Dios a qué costo, y entonces el asunto va creciendo en el disgusto de la gente que no tiene la posibilidad de llegar allí, y va creciendo entonces cuando todas las culpas se le echa a ese después a ese empleado unionado. Y tú vas creando todo un ambiente negativo para cuando venga el golpe, pues las culpas no sean de las malas administraciones, sino que sean entonces romper por lo más fino, que es el obrero, que es el empleado. De la misma manera yo planteo, en el caso que menciona el señor Zaragoza, de acueducto. Yo toda mi vida he estado escuchando de los salideros, de la millonada que se pierde en términos por los salideros, y yo no sé si algún día se ha hecho. Entonces el problema es que las tuberías son demasiado viejas, el costo enorme de cambiarlas, y yo no sé si alguien ha hecho el estudio para cambiar, hacer paralelo a esas tuberías existentes
unos cambios totalmente nuevos, unas tuberías totalmente nuevas. A lo mejor estoy disparatando, pero ¿quién va a hacer el estudio para ver si en la mayor parte de esos lugares con históricos salideros se pueda abaratar en el mediano plazo o eliminar en gran medida esa gran pérdida que es por las tuberías viejas? Pues yo no tengo la contestación a eso, pero me atrevo a hacer la pregunta. Claro. Y obviamente, pues, estas son las cosas que uno tiene que estar mirando a ver de qué manera en el futuro cercano uno trata de afectarla. Ciertamente. Mira, bueno, pregúntale a los compañeros de energía eléctrica, los que están en la calle cobrando, las veces que fueron a sectoras, a impactar sectoras aquí en Puerto Rico, y cuando estaban en pleno operativo, se aparecía el alcalde. Y el alcalde llamaba a Fortaleza y de allá daban instrucciones de que que recogieran y se fueran para sus casas. Entonces nos quejamos que energía eléctrica tiene muchas cuentas a cobrar. Es que tú sabes, es que las cosas no son las que como parecen. Ciertamente. No. Eso es así. Bueno, vamos a hacer la última pausa y regresamos ya con Pedro Juan y con Juan Zaragoza para dialogar qué esperan ellos con relación a sus candidatos a gobernadores en la noche de hoy. No se me vayan, amigos. Me gustaría tocar este tema en 3 minutitos para cada uno. A 46 días y 17 horas para las elecciones generales, con 60,000 electores o más de menos y con una campaña atípica por el coronavirus, ¿qué ustedes creen que serán los temas más apremiantes que discutirán sus candidatos en la noche de hoy? Pedro, ¿qué tú crees? ¿Qué puede mencionar Dalmau al respecto? Mira, yo no quisiera entrar en esa especulación de qué debe Juan mencionar, pero yo sí quiero aprovechar tu bondad y tu compromiso de llevar información. Yo lo que puedo hacer es hablar bien de Juan, porque yo Juan lo conocí en la playa de Vieques en el año 1999 y por un año no lo vi, y cuando volví a verlo estábamos los dos presos en la cárcel federal. Porque ese año yo había estado haciendo su maestría en Harvard. Ese fue el lugar de encuentro. Perdóname. Ese fue el lugar de encuentro. Sí, ese del reencuentro. Sí, ese fue el lugar de renovamos votos también. Pues precisamente yo desde allá para acá yo llevo 20 años participando en múltiples actividades y conociendo a Juan, y yo puedo decir que Juan es una esponja y ha demostrado ser una persona carismática, entendedora, analítica. Y eso es lo que él va a traer esta noche en términos de las soluciones al problema colonial nuestro, donde obviamente me imagino que recalcará que si él gana no va a hacerse la independencia esa noche, ni nosotros llegaremos con tanques a ocupar espacios en este país, porque eso no es así. Yo creo que la posición de Juan tiene que ser dirigida a la educación de ese electorado que está ávido porque en Puerto Rico hayan cambios de verdad, no cosméticos y no de promesas, que sean reales, y quien único verdaderamente por los compromisos que tiene y por los compromisos que tenemos los que estamos detrás de él desde hace ya más de 70 años, porque desde antes de nacer ya había una gente dentro del Partido Independentista puertorriqueño, es el partido nuestro, el Partido Independentista, que tiene una gente comprometida, que tiene una gente seria, dispuesta, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque también nuestra diáspora es enorme, de gente excelente, preparada en todos los renglones, que estarían dispuestos a venir a cooperar y a trabajar por desarrollo serio de nuestro país. Así que yo me imagino que esa tiene que ser la gran tarea, y yo espero que esa sea la gran tarea de Juan en la noche de hoy, el decir quién es él, con quién cuenta y cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Juan Zaragoza, ¿qué espera de...? Mira, me parece que va a ser interesantísimo, ¿verdad? Porque hay 6 candidatos. Yo creo que Charlie va a enfocarse a tratar de mantenerse con su estilo, ¿verdad? Yo que soy fanático del deporte, si tú tienes un estilo de batear la bola, pues tú no lo cambias cuando llega a la Serie Mundial. Uh-huh. Yo creo que va a tratar de mantenerse sosegado, tranquilo. Yo creo que él sabe que él va a ser el centro de los ataques de los demás, más que Pierluisi. Yo creo que los ataques van a ir dirigidos a él, porque él está claro también que el partido, ¿verdad?, por su colindancia hacia la derecha y hacia la izquierda, pues es más susceptible a ese éxodo de personas. Así que él tiene que ir preparado para esos ataques. Me
parece que Pierluisi tiene unos retos, ¿verdad? Grandes, porque desde esta administración la gobernadora no lo está ayudando para nada con las cosas que está haciendo. Va a tener que distanciarse aún más de ella. Yo creo que va a ser una oportunidad interesantísima. Yo creo que nuestro candidato del Partido Popular pues va a ir enfocado y evitar las distracciones y seguir ese paso firme que lleva explicándole al país en la necesidad y la forma en que se va a hacer esa segunda transformación. Así que invito a todos los puertorriqueños que estén pendientes. Claro. Y lo discutiremos la semana próxima. Definitivamente. Bueno, quiero agradecerle a Juan Zaragoza y a Pedro Juan Méndez la oportunidad de en la tarde de hoy dialogar con ustedes y los espero ya la semana que viene nuevamente para discutir ya quizás ese sea uno de los temas, pero también otros temas apremiantes que van surgiendo día tras día en el Puerto Rico de hoy. Así que amigos y amigas, muchas gracias a ustedes por su sintonía y recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en el programa de Tú a Tú. Así que buenas tardes y gracias a Juan y a Pedro. Buenas tardes. Gracias, saludos Pedro, gracias.